lejos de Dios. And tell them all about a man named Jesus Y hablarle a todos los hombres que vengan a Cristo. that gives us hope, Que Jesús es la esperanza. that gives us peace, Que es la paz que necesitamos. that will get us through any storm in life. Y que Él es el único que puede restaurar nuestras vidas. So again, thank you so much, Pastor, for that word Así today. es que gracias, pastor, por darnos esta sacudida en el nombre del Señor. Yes, give him a hand clap of praise. Dale un aplauso. Glory to Y dale God. la gloria al Señor. Aleluya. I want to take and just share just a few moments what the Lord's laid on my heart for men's ministries in this country. Quiero darles el testimonio por un momento de lo que Dios ha hecho a través del ministerio de varones en este país. Then I got a word on my heart I want to preach to this congregation. Y quiero compartirle a ustedes, a cada pastor y cada congregación, lo que Dios también puede hacer en sus congregaciones. All throughout scriptures, when God wanted to bring strength and stability, Y vemos a través de la palabra de Dios que a todo lo largo de la historia Dios ha querido traer estabilidad. a spiritual renewal among the people, Y quiere dar un renuevo, un espíritu nuevo a cada uno. He then raised up godly men. Él está levantando grandes hombres para su gloria. Men of humility and courage, but most importantly, obedience to Christ. Y quiere de nosotros que nos humillemos y con obediencia vayamos a cumplir los propósitos de Dios. When we take and we study statistics and graphs about men giving their heart to Christ, Cuando nosotros vemos todas las estadísticas y todo lo que Dios ha estado haciendo en la vida de las personas, it more than impacts that man. y todo cómo está impactando sus vidas el poder de Dios, Studies show that when a man becomes a follower of Christ, que cuando un hombre viene a los pies de Cristo, it changes everything. cambia todo, It changes his family. cambia su familia, It changes his wife. transforma la vida de su esposa, It changes his children. transforma la vida de sus hijos, It changes the community around him. transforma la comunidad que está a su alrededor, su entorno. Things change when a man sails out for Christ. Y cosas cambian cuando un hombre se decide seguir a Jesús. And if I'm not mistaken, Y, if I'm not making a mistake, y sin temor a equivocarme, for the first time in the Congregational Holiness Church, por la tercera vez en la Iglesia Congregacional Pentecostés, in this conference, en esta conferencia, we will be having a National Men's Ministries Director. vamos a tener una vez más lo que ustedes acaban de hacer, un nuevo director del Ministerio de Varones para la gloria del Señor. And that Men's Ministries Director, I believe with all of my heart, Y ese nuevo líder que Dios ha puesto a través de ustedes, que se está levantando, y creo con todo mi corazón, will be that man that will serve with humility and courage. que va a ser un gran hombre que va a servir al Señor con humildad pero con pasión. But most importantly, obedience to our Lord Jesus. Y lo más importante es que va a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. I want to take and share just a portion of my testimony really quick. Quiero compartirles algo poderoso que Dios ha hecho en mi vida y quiero compartir este testimonio. When I was 14 years old, my father died unexpectedly. Cuando yo tenía 14 años, de una manera inesperada, mi padre murió. I did not have a father in my life to teach me how to become a man. Y lamentablemente no tuve un padre, un modelo que me enseñara cómo servir al Señor. He did not teach me how to learn how to use different types of tools. No tuve un padre que me enseñara a usar herramientas de trabajo. I did not even know how to read a tape measure. Ni siquiera sabía yo cómo usar una cinta de medir. I did not have a father to teach me how to become a husband. Yo no tuve un padre que me enseñara a ser un buen esposo. I didn't have a father to teach me how to be a daddy. Yo no tuve un padre que me enseñara a ser ese padre amoroso para nuestros hijos. I spent year after year after year being an ugly person. Y lamentablemente, hermanos, yo pasaba año tras año tras año siendo una persona muy desagradable, Without a father. sin tener un papá. But then something happened special on September 12th,
2012. Pero el día 12 de septiembre del 2012 algo vino a cambiar mi vida. That same Holy Ghost that my brother just preached about La misma presencia del Espíritu Santo de la que el pastor nos estaba compartiendo began to deal with this old heart. vino a llenar este corazón necesitado. That same Holy Ghost but come on, glory a Dios. Aleluya, vamos, glorifica al Señor. That same Holy Ghost began to draw me to an altar of salvation. Esa misma presencia del Señor me trajo hasta el altar del Señor para entregar mi vida a Él. And in that altar, God took all of my ugly. Y en ese altar, ese día, el Señor quitó todo lo horrible que había sucedido en mi vida. All of my bitterness, all Todo- of my shame, Toda mi vergüenza, todos mis quebrantos all of my hatred. y todo el odio que yo estaba cargando en la vida. And He gave me beauty for every bit of it. Y Él me hizo libre hasta el día de hoy. That day I got a father. Ese día yo tuve un Padre que es el Padre Celestial. Aleluya. That day I got a father that would never leave me nor forsake me. Ese día yo encontré a un Padre que nunca hasta aquí me ha dejado. That day I got a father that said he'd go with me all the way to the end of the world. Ese día encontré un Padre que me prometió ir conmigo hasta el fin del mundo. And I believe whenever this old body takes its last breath, Y yo creo con todo mi corazón, cuando este cuerpo tome el último respiro, He'll take and He'll come put me in those strong arms. Él va a encontrarme con sus brazos de amor. And then He'll take me to heaven. Y Él me va a llevar a su presencia. That's the type of father I have. Ese es el Padre que te estoy dando testimonio. That's the type of father you have. Ese es el amor que tú necesitas de un Padre celestial. And that's my burden, to raise up godly men Y ese es el poder de amor que me levantó de la muerte. about the Father that we have. Acerca de ese Padre que hoy hemos encontrado tú y yo. We serve a good God. Servimos a un Dios bueno, hermanos. He loves you. He loves you. Él nos ama. He loves you. Él te ama. I'm so thankful to be in conference today. Estoy muy agradecido con Dios por estar aquí en esta conferencia. I was asked to take and share a word on my heart, Déjame compartirte lo siguiente con todo mi corazón. and I hadn't been able to get away from this message that God's birthed in my spirit. Y no quiero irme sin darte eso que el Espíritu Santo me ha dicho que te comparta. And I believe what God's laid on my heart will bless many people in this conference today. Yo sé que lo que el Señor ha hecho en mi corazón va a tocar y a bendecir el corazón de alguien en este lugar. This word that we're able to read from and study Esta palabra que vamos a leer a continuación is the living word. es la palabra viva. It is alive and well. Es una palabra que nos va a ayudar a seguir And it will touch anybody that will open their hearts y que va a tocar el corazón de aquellos que le abran al Señor una oportunidad en esta hora to receive from the throne of grace. para recibirlo desde el trono de la gracia. If you have your Bibles this morning, Si ustedes tienen su Biblia en esta mañana, en esta tarde, perdón, turn with us to Psalms 105. abra conmigo su Biblia en el Salmo 105 And we'll be reading verses 1 through 5. y vamos a leer los versículos 1 al 5. Can we take and stand for the reading of God's holy word Podemos today? ponernos de pie para leer He's palabra in de this Dios. house. The Bible says, "Oh, give thanks unto the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the people. Sing unto him. Sing songs unto him. Talk ye of his wondrous works. Glory in his holy name. Let them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and his strength. Seek his face evermore. Remember the marvelous works that he has done and his wonders." Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas,
Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Let us pray. Oremos. Father, we come before you in the name of Jesus, Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, thy precious Son. tu precioso Hijo. Father, we come to you as we break the bread of life. Venimos a ti porque tú eres el pan de vida. And Father, we know that your Spirit is already in this house. Sabemos que tu espíritu, tu presencia está en esta casa, Señor. For we have already felt you. Y estamos listos porque te sentimos, Señor, en este lugar. But God, at this moment, Pero en este momento, Señor, I need your anointing. necesito la unción sobre mi vida, Señor. God, I can't preach this message without the anointing of God. Yo vine, Señor, enviado por ti, lleno del Espíritu Santo, a hablarle a estos corazones. Father, hide me in the shadow of the cross. Cúbreme, Señor, con la sombra del poder de la cruz del Calvario, Señor. Father, I don't care about being seen, Señor, no importa lo que estemos pasando, for I just want to lift up Jesus. pero yo quiero que tu nombre sea glorificado, Señor. And if we lift up Jesus, all men will be drawn unto him. Y si nosotros levantamos tu nombre, Señor, tú te vas a glorificar en la vida de estos hombres y mujeres y tus hijos que están aquí, Señor. Father, before a word is preached, go out and anoint every heart. Padre, mientras compartimos tu palabra, que cada corazón sea lleno, tocado, bendecido por tu presencia To be able to receive from the throne of grace. y que reciban desde el trono de la gracia, Have your will and way in this service. en el nombre de Jesús, In the precious name of Jesus. en el precioso nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Siéntense, hermanos, por favor. This afternoon, church, I want to take and deal with the thoughts En esta tarde quisiera decirles esto que sucedió en mi vida maravillosamente. talking up my miracle. Quiero hablarles sobre mi milagro que Dios hizo. Sometimes we've got to believe that God Algunas veces necesitamos creer que Dios lo va a hacer will give us a miracle. y que Él va a hacer siempre un milagro en nuestra vida. Thank God we can go to the pastor or a dear friend Y gracias a Dios podemos ir al pastor, con otro pastor o con un amigo to pray for us and believe for us. y decirles, ora por mí y cree conmigo. But there is times in our life Pero hay ocasiones en nuestra vida when we've got to believe God will do it for us. que nos va a tocar creer a nosotros por lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros. We've got to pray for ourselves Que sometimes. nos va a tocar derramar nuestro corazón y orar con todas nuestras fuerzas. In fact, David said, Y David dice I got to bestir myself. que necesito doblar mi ser ante tu presencia. No matter the things that come our way, we've got to say, God, I believe you can do it. No importa lo que esté sucediendo alrededor, nuestra convicción debe ser, Dios, creo en ti. You know, I've been in ministry for quite several years now. He estado en el ministerio por algunos años And I've been able to speak to a lot of leadership and a lot of pastors. y he tenido la oportunidad de compartirles, predicarle a líderes y a muchos pastores. All because you're a pastor or in leadership does not exempt you from attacks from Satan. Y el que ustedes, mis amados, sean pastores o líderes, no los exenta de ataques del enemigo. In fact, most of the time that means he's going to attack you a little bit more. Al contrario, ¿cuántos no tienen problemas? Yo creo que si digo quién tiene problemas o ataques, todos, ¿verdad? As I'm going to different churches and different committee meetings, Y a medida que he ido visitando congregaciones y algunos lugares, I'll talk to some pastors and they'll be holding their heads down or they'll be looking sad. y he hablado con pastores porque he visto que algunas veces han atravesado tristezas y los he motivado para animarlos para seguir adelante. And I'll ask them, I'll say, Pastor, what is going on with you? Y les he preguntado, pastor, ¿te sucede algo? And they'll tell me, they'll say, Brother Bobby, I'm just discouraged. Y me han dicho con valentía y con valor, ¿sabes qué? Estoy molesto.
And they'll be walking around with their heads down, with their hands in their pocket, as if they've already been defeated. Y los he visto con sus manos metidas en los bolsillos y con sus rostros hacia el suelo, caminando desanimados algunas veces. They're walking around in some sort of pity party, in some sort of shame. Y los he visto caminando con sus rostros agachados y algunas veces sintiendo vergüenza. And I'm looking most of the time at this man of God and I'm thinking to myself, Y los he visto y he visto a estos hombres de Dios y me digo a mí mismo, how can this man of God be looking up to where our help comes from? ¿por qué no pueden estos hombres de Dios levantar su cabeza y mirar el trono de la gracia de Dios? When he's steadily looking down in defeat. En vez de estar viendo con sus rostros agachados mirando hacia el suelo. The Bible tells us La Biblia nos dice that we are more than a conqueror. que somos más que vencedores, hermanos. And when we read this precious word of God, Y cuando leemos esta preciosa palabra de Dios, the Bible tells us we are victorious. la Biblia nos dice que tenemos la victoria en Cristo. So I will tell these pastors, Así es que yo voy con ellos y les digo lo I will siguiente. tell these leaders, Yo les digo lo siguiente a estos líderes. I will remind these people, Les recuerdo esta palabra. you are undefeated, brother. Estás del lado ganador. You are undefeated, sister. Eres una mujer que estás del lado ganador. That lie that the enemy's putting in your head, Pero tenemos que tener cuidado con lo que el enemigo nos habla. cast it down. Que nos dice que tenemos que estar ahí, tristes, tirados. Put that devil under your feet, Acuérdate que el diablo está debajo de nuestros pies. where he belongs. En el nombre de Jesús. He has no power. Él no tiene poder. He has no authority. Él no tiene autoridad. He can't cross the bloodline. Él no puede ir en contra de tu vida. There is still power in the blood of ¿Y Jesus. sabes por qué? Porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. So many times we will go to a doctor's appointment Y algunas veces nos desanimamos y vamos así delante de la presencia del Señor. and the x-rays or the blood work may not look good. Sorry. The x-rays, blood work may not look good. Algunas veces vamos a visitar un doctor y los laboratorios que nos hacen los análisis, pues no salen bien. No digan amén. The enemy will try to put fear in your hearts ¿Qué pasa después de esos resultados? El enemigo, ¿qué hace? Te quiere atemorizar. and tell you that is the end. Y te dice a tu mente, ya, hasta aquí llegaste. But we've got to remember to take it to Jesus first. Hermanos, acuérdense lo que dice el Señor Jesucristo, He has the final say. que Él tiene la última palabra. We've got to talk our own miracles up. Y tenemos que volver a creer en un milagro en nuestra vida de parte de Dios. Scripture is full of people that talk their own miracles up. La Biblia nos habla de hombres y mujeres. Muchos de ellos recibieron un milagro de parte de Dios. Time and time again, the enemy tried to afflict people. De tiempo en tiempo el enemigo va a querer detener personas. But by the stripes on Jesus' back, Pero nosotros tenemos el poder y la fuerza de Cristo. we are healed. Nosotros somos sanos por su llaga. The enemy, this is something that I had to deal with personally. Ahora déjame te digo lo que el enemigo trató de hacerme a mí. I may be the only person in here that's got a lost child. Yo creo que no soy el único que estuve solo en mi niñez. The enemy will tell you that they'll never come and give their life to Jesus. Y el enemigo tal vez te puede decir que no habrá una respuesta que venga de parte del Señor para tu vida. That they have gone just as far as they can get. They're never coming back. Y te habla para que te alejes y que pierdas una oportunidad. The Bible tells us about a parable of the lost son. Y la Biblia nos habla acerca de un padre que perdió a su hijo. This son, he went to his father Este hijo fue delante de su padre and he says, Daddy, give me all of my inheritance now. y le dijo, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. And the Bible says that man went as far away from daddy and mama as he could go.
Y ese padre le dio y este hijo se fue lejos de su padre a una provincia apartada. But then that boy realized in the middle of a hog pen, Pero ese joven se dio cuenta en medio de su dolor my daddy still loves me. que su padre todavía lo amaba. I can go back home. Yo puedo ir a mi casa. That boy, he got up and he made that journey back home. Ese joven dijo, me levantaré y me regresaré a casa de mi padre. But the thing about this story is I want us to realize Pero la parte de la historia que quiero que veas, the whole time that that son was on his journey back home, que cuando ese joven iba regresando a su casa, that father was already at the house. ese padre estaba ya esperándolo en su casa. And the Bible teaches us every morning he fed a calf a little bit more. La Biblia nos habla de cómo ese padre lo esperaba, y yo creo que cada mañana salía fuera de su casa a ver si regresaba su hijo. He would go out there, or he would tell his servants to go out there and feed that cow and let it get good and fat. Y le decía a sus sirvientes, vale más que le den de comer a esa vaca porque un día la vamos a sacrificar para celebrar. Because that father knew his baby was coming home. Porque ese padre que amaba a su hijo sabía que un día ese precioso hijo iba a regresar a su casa. He didn't know when that baby was going Él to come sabía home. que un día regresaría. He didn't know how that baby was Él going no to come sabía home. cómo, But he knew that God was hearing his prayers. pero él sabía que Dios iba a contestar sus And oraciones. one day that daddy looked up and looked down the road, Y un día este papá se paró ahí en la orilla del camino and he saw his son coming home. y vio a su hijo que venía. And the Bible says that Y la Biblia dice eso, he immediately ran out there que inmediatamente fue y corrió. and he grabbed that son and he told him how much he loved him. Lo abrazó y le dijo todo lo que lo amaba. One day that son or that daughter that we've been praying for, Aleluya. Un día, ese hijo, esa hija por la que estás orando, we're going to look down that road vamos a ver, tú pastor, pastora, líder, vas a ver al camino. and we're going to see something. Aleluya. We're going to see something. Vamos a ver algo que no veíamos. We're going to see that son, Vamos a ver un hijo y una hija maybe that daughter, que viene por el camino, coming back to the house que regresa a casa. because we believe for a miracle. Porque sabíamos que estábamos pidiendo un milagro. The world said it won't happen, La Biblia dice que sucedió. but God said he'd give us the desires of our hearts. Y la Biblia dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón. We've got to believe for a miracle. Necesitamos creer por milagros. They coming home. Ya vienen a casa los milagros. coming home. Están llegando los milagros. They coming home. Están llegando a casa los milagros. Aleluya. We've got to let faith rise up. Tenemos que glorificar al Señor todo el tiempo. I said we got to let faith rise up inside Tenemos of que us. creer con todo nuestro corazón y levantarnos de la tristeza. When the enemy would tell you that there's no hope, Cuando el enemigo te diga, no hay esperanza. that enemy needs to know that your faith is about to bust out of your Que chest. este momento va a ser una explosión de fe en tu corazón. It takes faith. Porque toma fe. It takes faith. Necesitamos fe. It takes faith. Necesitamos creer. Can I share with y'all something that the Holy Ghost done for me years ago? Déjenme decirles lo que el Espíritu Santo hizo por mí hace unos años. I was 9 years old. I was just a young boy. Yo tenía 9 años, estaba apenas creciendo. I was diagnosed with a rare form of bone cancer. Y fui diagnosticado por una enfermedad muy rara de cáncer. I remember it was me, my mama, and 4 doctors sitting around a table. Yo me acuerdo que estaba sentado yo con mi mamá y con 4 de mis hermanas ahí en la mesa. It was the type of the cancer was called Ewing sarcoma. El cáncer era, again the name of cancer. Ewing sarcoma. Ewing sarcoma, en español está difícil la enfermedad, esa es para morir. It was a 95% chance that I would die. 95% de probabilidades que yo iba a morir.
There was no way that I was going to beat this cancer. No había oportunidad, no había cura, no había medicina. And I remember my mama taking me by my hand and taking me to the car. Y yo me acuerdo que mi mamá pues me subió al carro And she put me in it and she started driving us home. y nos regresamos manejando a nuestra casa. And I remember my mama, she was crying the whole way home. Y mi mamá, pues obvio, era una mamá con dolor, estaba llorando todo el camino cuando regresáramos a casa. Remember, I'm 9 years old at this point. Acuérdate, tenía yo 9 años de edad. My mama crying. I looked over at my mama and I said these words. Yo vi a mi mamá llorando y yo me acuerdo muy bien que le dije lo siguiente: Can't Jesus heal me? ¿me puede sanar el Señor Jesús? Mama, I believe that Jesus can heal me. Y le dije: mamá, yo creo que Cristo Jesús me puede sanar. 9 years old. I'm 9 just a años, baby. hermanos, 9 años. But I had faith. Pero yo tuve fe. I had faith that Jesus could do it. Yo tuve fe que Cristo Jesús podía hacerlo. My mother, gloria a Dios. Gloria a Dios. My mother, she took me to my grandmother and grandfather's house. Mi mamá me llevó a casa de mis abuelos. And she left and she went to someone else's house. Y ella me dejó ahí mientras fue a buscar a una persona que ella conocía. And I remember thinking, why did my mama leave me at grandma and grandpa's? Y yo estaba pensando, ¿por qué mi mamá me dejó aquí? But it was only just a few moments later. Pero después me di cuenta I remember hearing feet steps coming up my grandma and grandpa's y porch. empecé a oír que alguien venía caminando y entrando a la casa de mis abuelos. And a woman walked in and her name was Dolly. Y entró una mujer que se llamaba Dali. And that precious woman laid her hands on me. Y esa hermosa mujer vino y puso sus manos sobre mí. She said, Ella dijo: in the name of Jesus, en el nombre de Cristo you will live vas a vivir and you will declare the works of God. y vas a declarar la palabra de Dios. I feel the Holy Ghost. Y eso es lo que hago ahora. Can I just tell you this right now? Y quiero decirte ahora, I'm 9 years old. I was 9 years old. yo tenía 9 años de edad. I'm 45 years old Tengo right now. 45 años ahora. And I'm declaring the work of God. Y estoy declarando y compartiendo el poder de la palabra de Dios. Because somebody had faith Porque tuve fe. to believe that God still works. Porque creo que Dios sigue obrando en nuestras vidas. But let me tell you this. Ahora déjame decirte lo siguiente. The enemy likes to try each and every one of us. El enemigo va a tratar todo para que tú te detengas y no The creas. Bible says we resist the devil, he will flee. Pero la Biblia dice: resistid al diablo y él va a huir. But he wants to come back. Él va a regresar. He wants to come back and try to afflict us again. Y va a volver a regresar trayéndote el temor una vez más. And that's what he done to me. Y eso es lo que hizo conmigo. About 5 years ago, I got sick again. Hace 5 años volví a caer en cama. I was passing blood. Estaba sangrando de mi interior. Algo estaba roto en mi interior. The devil done what the devil does. El diablo quería hacer su obra en mi vida. He began to tell me I had cancer again. Y ¿sabes qué? Vino a mi mente y me dijo: ¿otra vez tienes cáncer? I have not even been to a doctor yet, and I had already accepted defeat. Y yo ni siquiera había ido a ver al doctor y ya estaba vencido. I got up and I went to a doctor and they done some tests. Yo me levanté, fui al doctor, me hicieron algunos análisis In fact, they done a lot of tests. y más análisis. I remember that doctor looking at them tests and he said, "This don't look good." Y cuando el doctor vio los resultados dijo: ¿sabes qué? Esto no se ve bien. He said, "We're going to have to take and send you to a specialist. Te vamos a tener que llevar con un especialista. This is past my doctorate level. Porque esto ya me supera a mí, el nivel de conocimiento que yo tengo. You're going to need expert help." Y necesitas la ayuda de un experto.
I left that doctor's office, just me and my wife. Yo me fui de la oficina del doctor, mi esposa y yo, And I got to my house and I went inside my bedroom. y llegamos a la casa y lo primero que hice fue y me encerré en el cuarto. And I began to weep and I began to cry. Y empecé yo a quejarme y empecé a llorar con todo mi corazón. And I began to accept this diagnosis. Y lo in my más life. triste, escucha, es que acepté el diagnóstico. I began to already give up. Ya me había rendido. But then something special happened. Pero algo sucedió especial en ese día. Women, listen to me. Escúchenme, mujeres. This is how much power you have Escuchen el poder tan grande que Dios les ha dado en su boca in your husband's life. y en la vida de su esposo. My wife, she walked into my bedroom where I was, Mi esposa entró en el cuarto donde yo estaba llorando and she said these words to me. y ella me dijo lo siguiente. She said, I thought you had more faith than this. Yo creía que tenías fe. Then that woman, then she turned around and she slammed that door and went out that room. Y cerró la puerta bien recio y se fue como las hermanas de Honduras, enojada. It took me just a few moments. ¿Sabes qué pasó después de que se fue? Me llevó unos momentos para pensar lo siguiente. And I thought to myself, I do got more faith than this. Y yo le dije al Señor, yo creo, Señor, que puedo salir de esto. I have seen God move one too many times in my life He visto a Dios moverse en mi vida muchas veces, to lay down and give up now. como para dejarme aquí tirado y derrotado. I got up Así es que me levanté and I made my way to that little church that I belong to. y empecé a caminar hacia esa iglesia pequeña de la cual soy miembro. I took that key to that church and I walked in there and I locked the door behind myself. Y abrí la iglesia y como yo estaba solo, no había nadie ahí. I began to do myself a good old Jericho march. Así es que empecé yo a darle vuelta a esos muros de Jericó, yo solo. I took a old book and I set it right in the middle of the church. Y yo traje mi Biblia y la puse ahí en medio de la iglesia. And I said, devil, every lie. Y yo creía ahí en eso, yo puse esos resultados y yo dije, rechazo esos resultados. This sickness you're trying to put back on me. La enfermedad quiere regresarme a la derrota. And I began to march around that thing. Y yo empecé a darle vueltas a la iglesia. And I'm telling you about the first, second lapse. Y yo te puedo decir el versículo que golpeaba mi corazón. I knew the Spirit of God was in that house. Y yo sabía que el Espíritu de Dios estaba en ese lugar. I knew that the Holy Ghost was about to do something. Yo sabía que el Espíritu Santo iba a hacer algo poderoso. And I kept marching. Y yo empecé a caminar. I kept Y believing. yo empecé a creer. I kept knowing my Y yo Jesus empecé a ver que algo venía. was going to do something in my life. Algo poderoso llegaría a mi vida. But let me tell you what the enemy did. Pero déjame decirte lo siguiente. On the sixth lap, I was almost done. En la vuelta 6, cuando ya mero terminaba, I was about to get my healing. yo ya estaba a punto de recibir mi sanidad. The enemy said, you've got nobody to believe with you. El enemigo me dijo lo siguiente: aquí no hay nadie más que pueda creer contigo. You've got nobody to witness this miracle. No tienes ningún testigo de este milagro. The enemy was lying to me right there in the church. El diablo estaba ahí en la iglesia mintiéndome y atemorizándome. But let me tell you about the Holy Ghost. Pero déjame decirte del poder del Espíritu Santo. While the enemy was lying to me here, Cuando el enemigo me estaba diciendo que no podía yo ser sanado, the Holy Ghost was at my best friend's house talking to him over here. el Espíritu Santo le habla a mi amigo que estaba en su casa. The Holy Ghost told my best friend, Y el Espíritu Santo llama a un amigo mío que estaba en su casa. get to the church. Vete a la iglesia. Somebody needs you. Alguien te necesita. This is the type of Holy Ghost we serve, church. Este es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia.
Amén. I was on that sixth lap, Ahí estaba yo dando mi sexta vuelta. and I was praying and I was giving it everything that I had. Y yo estaba orando y le estaba dando, derramando mi corazón al Señor, todo lo que tenía, todas mis fuerzas. But then I felt that hand come on my shoulder. Y yo sentí que ahí cuando estaba llorando, alguien tocó mi hombro. It was from my best friend. Era mi amigo. And he said these words. Y él dijo estas palabras. Don't stop, Brother Bobby, No te detengas, hermano Bobby, until you get what you come to hasta get. que recibas lo que viniste a buscar. And I felt the healing virtue of God Y yo sentí la sanidad del poder de Dios down in that house. que estaba viniendo sobre mi vida And he touched this y body. que estaba tocando todo mi One more ser. time. Ese poder. You come for a conference, but God's going to heal somebody. Tú viniste por una conferencia, pero Dios te trajo para sanarte esta noche. Aleluya. You come to be able to do some elections. Thank God for the business. ¿Sabes qué? Viniste a encargarte de los asuntos de la elección, pero Dios se va a encargar de lo tuyo. But God's going to touch somebody Dios va a hacer algo grande en tu vida. because I feel the Holy Ghost. Because I feel the Holy Ghost. Porque siento la presencia del Señor. You've got to have faith. Ten fe, You've got to have faith. ten fe. I went back to that same doctor, ¿Y qué crees? Regresé con el mismo doctor. and he took and he no, I'm sorry. I went back to the specialist, Me fui con el especialista que me había enviado. and he had the old images, the old blood work, on Y tenía los análisis anteriores que me habían hecho. and then they had the new images on this. Y me habían hecho nuevos análisis y los había puesto de este lado. And that doctor said these words: Y el doctor dijo estas palabras. "What we saw here, Lo que veo aquí, we don't see it here." no lo veo acá. He said, "You was in trouble right here, Tú estabas en problemas aquí, but there ain't nothing wrong with you right here. pero algo pasó contigo aquí. I'm going to tell you this. Aleluya. Déjame decirte esto. Only the Holy Ghost Solamente el Espíritu Santo and the blood of y la Jesus sangre de Jesucristo can do what I'm preaching about puede today. hacer lo que te estoy predicando hoy. And he still does it. Y todavía sigue obrando y quiere obrar en tu vida. You've just got to believe for it. Lo que tú tienes que hacer es creer esta noche, creer esta noche, creer esta noche. I can believe for you. Yo no puedo creer por ti. I want to believe for you. Yo no puedo creer que puedo creer, pero necesitamos algo más que eso. And I will believe for you. Y voy a creer por ti también. Me voy a unir a lo que tú necesitas. I'm sorry. But you've got to believe for yourself. Pero lo más importante es que tú tienes que creer. You've got to talk your own miracle up. Tú tienes que hablarle también a esa necesidad y decirle, voy a recibir mi milagro en el nombre del Señor. In our opening scriptures, the Bible tells us Y yo tengo una escritura ahí que te compartí, que es lo que dice la Biblia. we've got to talk about the marvelous works Que tenemos que hablar de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. that God has done. Que Él hizo con nosotros. Just like my friends that I talked about. Así como mi amigo del cual te platico. They was talking about being discouraged all the time. Que estaba todo el tiempo cabizbajo y hablando de problemas y necesidades. Talking about the storms and the battles all the Siempre me time. hablaba de sus problemas, de sus tormentas y de cómo la estaba pasando mal. But the Bible says, Pero la Biblia dice, talk about His marvelous works. habla de las maravillas del Señor. Believe for His mighty works. Cree en el poder poderoso y sanador de Cristo. Gloria a Dios. Dale la gloria al Señor. Alguien, dele la gloria al Señor. Alguien glorifique el nombre del Señor. Aleluya. The Bible says in that same book of Psalms, La Biblia dice en el libro de Salmos, David said these words, David dijo estas palabras. my expectation Yo espero en el, is in God.
yo esperaré en el Señor. Not man, No en los hombres, not man, no en los hombres, but God. pero en Dios. Can I tell y'all another scriptures out of Mark chapter 5? Te voy a hablar de otra escritura que se encuentra en Marcos capítulo 5. There was a woman in that chapter. Había una mujer en ese capítulo. That woman had been sick year after year after year. Esta mujer pasó muchos años enferma She went to many, many, many doctors. y visitó muchos doctores. Raise your hand if you know the story I'm talking about. Levanta la mano si sabes de quién estoy hablando. I'm in a room full of preachers. Yo sé, dice, pues estoy en un lugar con puros predicadores y muy buenos aquí en Honduras. This woman, she had been sick so long, Esta mujer había estado enferma mucho tiempo and she spent every dollar that she had y se le había acabado todos los recursos, going to the world for answers. buscando en el mundo respuestas. And the Bible says she only grew worse. Y la Biblia dice que esta mujer lo único que hacía es que se ponía más y más y más enferma. But then one day she heard about Jesus. Pero un día escuchó hablar de un hombre que se llama Jesús. He was coming through town. Y ella empezó a arrastrarse. And if you know this type of generation, this type of season, Y si tú conoces y sabes de esta enfermedad en ese tiempo, this woman could not come out and touch anyone. como estaba enferma de un flujo de sangre, no podía tocar absolutamente a nadie ni acercarse a nadie, Because she was considered unclean. porque estaba considerada indigna. But whenever you need a touch from the Master, Pero cuando alguien necesita acercarse a Jesús, and you will not be denied, ella dijo, nadie me lo va a impedir, you'll get in the presence of the King. porque estás delante de la presencia del Señor. You'll get in the presence of the one that can heal you. Porque vas al único que te puede ayudar y te puede sanar. The Bible tells us she said these words. Y la Biblia dice que ella mencionó estas palabras. If I could just touch but the hem of his garment, Tan siquiera yo me acercara y tocara el borde del manto de Jesús, I'll be made whole. yo recibiré sanidad. Can I make sure we understand this? Ahora quisiera, si podemos entender esto. There's a difference in being healed and made whole. Hay una diferencia entre ser sanado y ser restaurado. She had so much faith Ella tuvo mucha fe that if she could just touch but the hem of his garments, que tan siquiera que tocara el borde del vestido de Jesús, she could be made whole. ella podía ser sanada. She said it, not the pastor. Ella lo dijo, no el pastor. She said it, not her father. Ella lo dijo, no su padre. She said it, not her mother. Ella lo dijo, no su mamá. She believed for her Ella own miracle. creyó por su propio milagro. And she began to pass through that crowd. Oiga, se empezó a meter por en medio de toda esa multitud. And she reached out and she touched that hem. Y llegó hasta donde estaba Jesús y tocó el borde de su manto. And the Bible says immediately Y la Biblia dice que inmediatamente she knew that she had been touched. ella sintió que había sido tocada y sanada. Because of her faith. Porque la fe, Jesus said, porque Jesús dijo, your faith has made you whole. tu fe te hace libre. We've got to let faith rise up. La fe nos hace acercarnos al Señor. Now, this is something I love about this story. Ahora, esto es lo que me gusta de esta historia. Who knew this woman? ¿Quién conocía a esta mujer? Who knew she was sick? ¿Quién sabía que esta mujer estaba enferma? Maybe her family, ¿Su familia? maybe her friends. ¿Sus amigos? We know the doctors knew she was sick. A lo mejor los doctores sabían que estaba enferma. Because of her faith, Porque su fe all these people found out Jesus still heals. encontró a través de su fe que muchas personas pudieran saber que Jesús sana. Brothers, sisters, Hermanos y hermanas, your faith tu fe is going to unlock someone else's blessing. va a desatar una bendición para alguien más. Your faith Tu fe
is going to take and unlock somebody else's healing. va a traer la sanidad para alguien más. We've got to let faith rise up. Y necesitamos en este lugar que el Señor nos aumente la fe, como dice la Escritura. Jesus prayed this prayer for us. Jesús oró esta oración por nosotros. He said, I pray your faith Yo oraré fail you not. para que tu fe no desmaye. That's a powerful prayer that Jesus prayed Esa es for una us. oración poderosa que el Señor Jesús hizo por nosotros, Because it takes faith. porque toma fe. There's another story I want to talk about. Les voy a decir ya lo último, una historia muy rápida. There was a lame man. He had been lame his whole life. Había un hombre que había estado ahí toda su vida. Jesus was inside of a house. Jesús estaba predicando en un hogar. And 3-4 friends heard about Jesus healing people in this house. Y 4 personas estaban escuchando que Jesús estaba haciendo milagros en una casa. And these 4 friends picked their sick friend up. Y estos 4 personas o 4 amigos cargaron a este paralítico And they carried him to where Jesus was. y lo llevaron a esa casa. And when they get to this house, Y cuando llegaron ahí a esa casa donde estaba Jesús, it looked bad. se veía mal. It looked like there would be no way that they could get their friend to Jesus. Era imposible llevar a su amigo hacia adentro, But they didn't let that stop them pero eso no los detuvo, because they had faith. porque ellos tenían fe. Sometimes we got to work a little harder. Algunas veces, hermanos, tenemos que caminar la milla extra. They climbed that house and they tore the roof off of that place. ¿Y sabes qué hicieron? Se subieron al techo y lo rompieron para bajar a su amigo ahí. And they dropped that sick man down at the Y feet of estaban Jesus. ahí batallando y luchando, pero lograron bajar a su amigo. And Jesus looked back up through that hole. Y Jesús ahí lleno de polvo donde estaba, vio el agujero que estaban haciendo en el techo. And he said, because of your faith, Y él dijo, por la fe de ellos, he's been made whole. él es sano en el nombre de Jesús. We've got to let faith rise up. Se necesita que esa fe vuelva a renacer en nosotros. This is a season we've got to have stronger faith than ever. Hermanos, estamos ante un tiempo hermoso donde cosas gloriosas vamos a estar viendo y seguiremos viendo los que creemos en su poder. No matter how bad it looks, No importa lo mal que se vea el mundo, no matter what the enemy would tell us, it's going to happen. no importa lo que el enemigo decía, como la predicación del pastor, We still have hope. tenemos esperanza en Cristo Jesús. Can I preach 5 more minutes? Hermano, ¿les puedo predicar 5 minutos más? Can I have 5 more minutes? You look in the book of Job. Ustedes ven en el libro de Job. Now remember the story of Job. Acuérdense de la historia de Job. Job lost his whole family Job perdió a toda su familia, except for his wife. excepto su esposa, porque era buena gente como ustedes, hermanas. He lost his home. He lost all of his animals. Perdió su casa, perdió su ganado. Job lost everything. Job perdió todo. But Job said he still had hope. Pero Job, ¿sabes cómo se sostuvo? Con esperanza. In Job chapter 14, Job says these beautiful words. En Job capítulo 14, Job 14 and verse 7, he says these words. Job 14, versículo 7, dijo lo siguiente. He says, for there is still hope of a tree. Porque si el árbol fuere cortado, If it be cut down, si That- fuera cortado, that it will sprout again. aún queda de él esperanza. We've got to understand, Job is looking out there at the graves of his children. Él está, miren este paisaje o cómo se ve este escenario. Job está viendo la tumba de sus hijos. He's looking out there at his home that was destroyed, Él está viendo su casa que fue destruida. the bones of all of his animals. Los huesos de todos sus ganados que se perdieron. And Job says, I still got hope. Y Job todavía, hermano, decía, yo todavía tengo esperanza. Aleluya.
He lost everything. perdió todo. And he said, I still have hope. Y todavía aún así, en medio del dolor, decía, sigo teniendo esperanza en el Señor. That's the type of faith I'm preaching Ese tonight. es el tipo de fe que te estoy predicando hoy. That's the type of faith we've got to have. Ese es el tipo de fe que debemos de tener en nuestro corazón. To talk our own miracles up. Hablar de los milagros que Dios todavía puede hacer. The same miracles he done then, La fe que nos ayuda a no rendirnos, he'll still do tonight. a estar aquí esta noche y venimos delante del Señor. We've only got to believe. Y lo único para recibir es que necesitamos creer. Church, I have seen God Hermanos, raise the dead. hermanos amados, necesitamos creer. I've seen God restore families. He visto a Dios cómo ha restaurado familias. I've seen God deliver people from drugs. He visto cómo Dios ha sanado personas con adicciones. I've seen mama and daddy prayers answered. He visto las oraciones de mis padres contestadas. And I have seen the enemy cast out. Y he visto al enemigo ser expulsado de vidas. And I believe with everything inside of me, Y yo creo en esta noche, if I've seen it with my own eyes, si yo lo he visto con mis propios ojos, he'll still do it. Dios todavía lo seguirá haciendo. Can I ask you this question? Te puedo hacer la siguiente pregunta. Do you believe? Hermanos, ¿todavía creen? Do you believe? ¿Todavía creen? Stand with me all across town. Póngase de pie entonces. I want you to stretch your hands Quiero que towards heaven. levanten sus manos And I'm going to pray. y voy a orar.